Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, por Dios, ¿cómo lleva usted esa bandera japonesa tan desastrada? Parece que viene usted de Iwo Jima, pero qué asco de bandera. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado a los japoneses? Por favor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Esa película era de Clint, ¿no? Sí. Era de Clint, esa, ¿no? Sí. Cartas de Iwo Jima. Que era la segunda parte, ¿no? De las banderas de nuestros padres, ¿no? Exactamente. Sí. Fíjese, esto no lo llevamos don César y yo preparado y claro, a mí me pone a prueba porque fíjese que yo soy rápido, pero es que usted ahí en el área es como Ronaldo, el gordito antes de que estuviera gordito, que desde luego que nadie le paraba. Y bueno, pues hoy estoy relativamente contento porque según estamos empezando el vuelo hay una noticia que podríamos decir que es buena. Yo la verdad es que ya me conformo con poco, y es que en estos momentos Trump acaba de anunciar que el ultimátum que le había dado Irán, ese ultimátum que decía que en 48 horas iba a empezar a bombardear instalaciones energéticas, que ese ultimátum que finalizaba en el día de hoy, 48 horas le dio al régimen iraní, se extiende otros 5 días y básicamente lo que intenta evitar es el desastre absoluto con el que iban a abrir hoy los mercados. Había determinados elementos, algunos con gran predicamento. El que se encarga de hacer la información de Wall Street en el semanario The Economist, que decía básicamente que hoy nos atáramos los machos, que guardáramos a nuestros hijos en casa y que nos preparáramos para el gran apocalipsis de los grandes mercados. Se esperaba un lunes negro tremendo y yo creo que Trump ha vuelto a hacer lo que hace siempre, que es mentir para intentar evitar la debacle, don César, porque es que no hay nada a lo que agarrarse en estos momentos para decir que hay unas negociaciones en marcha. Irán acaba de negarlo por activa y por pasiva, que no hay negociaciones, contactos existen, pero claro, si los que están negociando son los mismos que en su momento ya Irán les dijo que sí, y luego le dijeron al presidente, inicia el ataque, que se llaman Jared Kushner y Steve Witkoff, pues ya me dirá don César cómo van a negociar, ¿no? Complicado negociar. No, y sobre todo, ¿quién se va a creer nada? Porque claro, vamos a ver, pero yo ¿por qué te voy a creer a ti? Si resulta que llegamos a un avance sorprendente, están los británicos pasmados, según han dicho ellos, de lo que está dispuesto a ceder Irán. Tenemos un nuevo ciclo de reuniones y 2 días antes de reunirnos vas y nos bombardeas. Pero ¿cómo nos vamos a fiar de ti, so canalla? Ese es el principal elemento que puede bloquear cualquier negociación, porque aunque se llegara a un acuerdo 100%, imaginen que llegan a un acuerdo 100%, bueno, es que ya habían llegado a ese acuerdo 100% antes del ataque, pues nada garantiza que se vaya a cumplir. Vamos a hablar hoy de todo eso, aunque he querido empezar con esta buena noticia porque en realidad la noticia negra de la jornada es ese accidente, ya me he vuelto hasta tartamudo, accidente en Nueva York, que esto es lo que le faltaba ya al mundo y al sector aéreo en particular, después de que ayer a última hora de la noche en Estados Unidos, hora de Estados Unidos, un avión de Air Canada chocara con un vehículo de rescate y de extinción de incendios de la autoridad portuaria en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York. Los dos pilotos, piloto y copiloto, han muerto, 41 personas han resultado heridas y podía haber sido mucho peor. Evidentemente, bueno, pues las familias de los fallecidos seguramente no piensen lo mismo, pero yo cuando vi accidente aéreo, don César, la verdad es que ya me eché la mano al pecho. Digo, madre mía, ¿cómo vamos a empezar otra semana? Hay que decir que en estos momentos el aeropuerto, al menos hasta las 2 del mediodía, día de hoy, o 2 de la tarde, hora en Nueva York, costa este, a ver si lo digo bien, pues va a mantener este aeropuerto cerrado porque están investigando el accidente, pero ya le adelanto que parece que ha habido ahí un más que posible fallo humano, porque en un audio de las conversaciones oficiales que se acaban de conocer prácticamente en estos momentos, cuando estamos arrancando también nosotros nuestro despegamos, pues parece ser que justo antes, durante y después del incidente hay una conversación en la que uno de los controladores aéreos dice que intentó detener al avión, que estaban lidiando con una emergencia hacía un rato y que había cometido algún tipo de error este controlador. Y es que resulta que antes del aterrizaje de este avión de Air Canada, pues las autoridades en el aeropuerto de La Guardia estaban ofreciendo auxilio a otro avión
porque decían por lo visto que había olores extraños en cabina o en la zona de pasajeros. Hacia esa otra nave se dirigía el vehículo de rescate y de extinción de incendios, pensando que a lo mejor pues, podía haber alguna fuga de gas, algún elemento que fuera inflamable, y es entonces cuando ocurre el accidente con el avión que llegaba de Montreal, lo cual, bueno, pues insisto, ha sido un desastre, no catástrofe, porque excepto, ya digo, el copiloto y el piloto que sí han fallecido, el resto de pasajeros, algunos no están heridos en absoluto. Había 72 pasajeros, 41 han sido trasladados de emergencia a hospitales y a estas horas 32 ya estaban dados de alta. Así que, bueno, pues también ver a ver qué sucede y si finalmente se atribuye a un error aéreo o no. Pero claro, está todo el mundo, don César, pendiente que dijimos un avión se estrella, ¿verdad? En el aeropuerto de La Guardia de Nueva York decíamos, pues ya tenemos aquí el atentado Sí, de sí, bandera sí. falsa o de no bandera falsa, que parece que todos los que tienen algo de conocimiento sobre esto estamos todo el rato mirando con el rabillo del ojo pensando en qué podía suceder y desde luego al final Trump ha logrado un poco con su movimiento evitar este lunes negro, por lo menos al principio de la jornada. El petróleo está reaccionando ya a esa supuesta tregua de 5 días de Trump, que es como la están denominando los medios de comunicación. Vivimos en el show de Truman, en un show permanente en el cual pues se dicen las cosas y luego todo el mundo las repite como si fueran verdad, sin tener el mínimo espíritu crítico. Pero bueno, esto permite que también Wall Street se dé la vuelta y va a abrir en negativo y anticipa subidas, veremos lo que pasa, ¿no? Y luego con un oro y una plata que siguen desplomándose, tras registrar su mayor caída semanal de 10 años, hay mucha gente que está preguntándose, bueno, pero si el oro es el activo refugio, si siempre que hay una guerra, pues se produce, bueno, pues un incremento de la cotización del oro, porque hay más demanda, porque es el activo, como digo, refugio por excelencia. Y aquí viene un elemento fundamental que hay que explicar, es decir, el precio del oro no cae eh, por temor a que los bancos centrales puedan subir las tasas de interés, que puedan vender sus reservas, aunque ese riesgo no es un riesgo, sino que es una realidad. Es decir, ahora vamos a comentarlo, pero sí se van a subir los tipos de interés. Agárrense los machos y va a haber necesidad de deshacerse de reservas, parcialmente reservas. Pero ahora mismo el oro se vende porque los grandes fondos, los hedge funds, los fondos apalancados con deuda, tienen que vender para poder liquidar activos, porque su colateral, los activos con los que han pedido los préstamos con dinero fiat tradicional, se están desplomando el precio. Y entonces tienen que vender para cubrir esas posiciones, para cubrir esas llamadas al margen. ¿Recuerda usted la película Margin Call? Sí, Don sí, sí. César, ¿verdad? Sobre los últimos días de Lehman Brothers y tal, y bueno, Sí, pues al final eso es lo que pasa. Tú puedes estar en una situación que sobre el papel es una situación financiera estupenda, porque tus activos con los que has pedido tu préstamos, los que has puesto de colateral, pues tienen un valor determinado. Si ese valor se hunde, entonces te llama la entidad que te ha dado el crédito y te dice, oye, tienes que aumentar tu colateral, tienes que aumentar tu garantía. Dice, bueno, ¿y qué hago? Pues tengo que vender el activo refugio que tengo, que en este caso es oro. La última vez que pasó esto fue durante el COVID, el año 2020. Lo digo por si alguien piensa que esto es muy normal. No es muy normal. No fue normal en el 2008, Lehman Brothers, no fue normal en la época COVID y no es normal ahora. Es normal si nos atenemos a las circunstancias económicas mundiales que vivimos en el gran cortijo de los bancos centrales y que al final, bueno, pues recogemos lo que vamos sembrando, ¿no? Tenemos a los grandes bancos norteamericanos en estos momentos rebajando objetivos para el S&P 500, para los principales índices bursátiles. JP Morgan publicaba un informe. Me ha dado miedo porque hacían el mismo análisis que venimos nosotros aquí haciendo en los últimos días. Y me ha dado miedo porque cuando ya el banco de inversión, cuando el JP Morgan de turno se ajusta con lo que nosotros estamos contando, es que van a mal. empezar a dar el puñetazo encima de la mesa, ¿no? Sí, Claro, sí, sí. claro, Mal asunto, mal asunto, claro. mal asunto. Porque decías la semana pasada, no, no, esto es temporal, no hay ningún problema, compren ustedes, entren en bolsa, y ellos estaban vendiendo. Estaban recomendando además a sus clientes que apostaran en contra de los valores, es decir, que apostaran a corto. Es lo que ha estado haciendo JP Morgan, lo contamos aquí precisamente en el programa y luego durante este fin de semana he visto algunos reportajes en Estados Unidos donde indicaban que esta es una tendencia que se extendía en todos los bancos de inversión. No estaban diciendo la semana pasada compren y ellos le estaban diciendo a sus clientes vended o realizar operaciones para poder sacar tajada de la venta, ¿no? Y en este caso lo que dicen es, los señores de JP Morgan, que en estos momentos ven complacencia en el mercado, es esa palabra la que utilizan, que está descontando una rápida resolución del conflicto en Oriente Medio y la reapertura del estrecho de Hormuz, considerando que con independencia de que se pudiera resolver este conflicto, aunque sea temporalmente, y se pudiera reabrir el estrecho, la cuestión más importante y trascendental es el posible mecanismo de transmisión negativa a la demanda si el estrecho no se reabre. Me explico, porque esto es muy importante.
Después de un shock de oferta, es decir, nosotros tenemos un problema inflacionario, sobre todo porque se ha metido mucha liquidez en el sistema. Luego hay un shock de oferta. ¿Por qué? Porque se bloquea el estrecho de Hormuz y además hay un shock de oferta. Tenemos dos elementos inflacionarios clave. Eso al final, ¿qué hace? No, pues lo que hace es que bienes que no sean de extrema necesidad y en algunos casos también lamentablemente en bienes de extrema necesidad, poco a poco la demanda va bajando. Si además cierran determinadas instalaciones petrolíferas, instalaciones energéticas que van reduciendo esa demanda, pues al final lo que tienes es una destrucción de la demanda, en este caso hidrocarburos. Y si esto continúa, tanto las acciones como los mercados de predicción, las estimaciones que se están haciendo, comenzarán a reflejar un crecimiento más lento y mayores probabilidades de recesión. Esto es lo que ya se está diciendo. Y los bonos empiezan a reflejar esto ya. Y este sería el único elemento desde un punto de vista financiero que podría parar los pies a Donald Trump. Porque la bolsa la están manejando y los bancos de inversión manipulan y la Casa Blanca manipula. Hoy lo acaba de volver a hacer Donald Trump, diciendo que hay unas negociaciones. Ahora vamos a entrar un poco más en toda esta cuestión. Pero primero vamos a cerrar el capítulo financiero. Entonces dices, bueno, si puedo manejar más o menos Wall Street, el viernes pasado también lo hizo, digo que la guerra se ha terminado, luego que no, luego que sí, voy manipulando más o menos el mercado, bien, pero hay una cosa que no puedes manipular, son los intereses de la deuda de Estados Unidos a largo plazo. Por eso no lo puedes manipular desde los bancos de inversión. Se manipula un poco, pero bueno, la tendencia te refleja determinadas señales que apuntan a un sentido, y es que los bonos empiezan a reflejar ya que hay que parar en los pies a Donald Trump. Y esto no lo dice Lorenzo Ramírez, no lo dice César Vidal, no lo dice Irán, no lo dice Mohammed bin Salman, ni Erdogan, ni Ursula von der Leyen, ni Kallas. Parece ser que ella dice ahora que está negociando con los iraníes. Pues a lo mejor tiene el teléfono de algún novio iraní y tal, y ella piensa que está negociando. No, Sí, no lo tiene. no veo yo a los iraníes haciéndole el menor caso a Kaja Kallas. Claro, además le dirán, bueno, esta señora, ¿sabes? No sé. ¿Y usted qué pinta? De entrada que los iraníes, el régimen de los ayatolás, negociar con una mujer, tampoco termino yo de verlo, pero bueno, aún en el caso, ¿eh? Porque hay gente que se está dando cuenta de que ahora en Irán hay mujeres en las universidades. Pues claro, en algunos países occidentales y con democracias hay menos mujeres en las universidades de las que hay en Irán. Que alguien se ha dado cuenta ahora de que hay mujeres que van a la universidad, ¿no? En Irán, ¿no? Pero bueno, por cerrar un poco este argumento, la rentabilidad de los bonos a 10 años sube, es decir, lo que tiene, esto es presión para el Tesoro de Estados Unidos. Presión es coste financiero, progresivamente. Es verdad que esto viene subiendo desde hace mucho tiempo, pero claro, llega un momento en el que empieza a ser muy difícil de manejar, ¿no? Y claro, si la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, es el que tiene que, monetizando esta deuda, ir progresivamente, de manera bastante torticera, ir limitando el incremento de estos intereses, pues luego tenemos el tema de quiénes son los acreedores extranjeros de Estados Unidos. Y aquí hemos visto una variación, sobre todo en los últimos años, que hace que esta guerra también sea un poco distinta a este respecto, porque en la parte de la guerra, la guerra financiera, mientras los inversores de países desarrollados tienen hoy más deuda de Estados Unidos que hace 12 meses, países que bueno, pues, tradicionalmente han estado en ese vagón de cola y que ahora están presentando credenciales, como China, como la propia India o como la propia Brasil, en cierto sentido, han ido reduciendo esa presencia de bonos soberanos estadounidenses en sus carteras. Aunque siguen manteniéndolas. Y Japón es la que está cubriendo ese hueco fundamentalmente. Japón, que madre mía, la visita de la primera ministra a Washington de la señora Takaichi, don César. Sí, desde luego, vaya panorama, vaya vaso de amargura. Y bueno, es ir a que te tomen el pelo y se rían de ti. O Yo sea, es algo pensaba que los tremendo. vídeos eran inteligencia artificial. No. Yo pensaba que eran inteligencia artificial porque veo allí a No. Takaichi sentada como se sientan estas chicas cuando llevan una falda a lo mejor un poco corta y tienen que cerrar las rodillas, ¿no? Que es esa posición tan nipona, ¿verdad? Sí, Como de sí. respeto y tal, ¿no? Que en países asiáticos pues es muy común, pero parecía una niña pequeña al lado del maestro, el maestro sobradísimo, le preguntaban cosas, iba lanzando pullas, iba lanzando bromas. Bueno, hay un momento en el que se ríe de ella abiertamente, luego cita a Pearl Harbor y tal, y dice, bueno, si no nos avisaron ustedes en Pearl Harbor, ¿nosotros qué vamos a avisar? Luego, posteriormente, bueno, una cena tremenda allí donde le faltó bailar, parecía que se casaban, y luego se va al cementerio Arlington a presentar sus respetos ante un ejército norteamericano que le lanzó 2 bombas nucleares, oiga. Que le Sí, lanzó 2 bombas la nucleares. verdad es que fue un tanto excesivo lo de esta señora.
Que Es yo algo tremendo. entiendo que tienes que Mm. venir aquí, que Takaichi, que sí, que me... Bueno, ya cuando llegó, cuando ganó las elecciones, bueno, primero cuando es nombrada primera ministra ya dijo que ella apoyaba 100% la política de Donald Trump y luego posteriormente, al haber tenido ya después de las elecciones un mayor respaldo, pues con más razón, pero en Japón en estos momentos está recibiendo muchísimas críticas porque dicen, oiga, una cosa es que usted llegue a algún tipo de acuerdo y otra cosa es, bueno, el papelón que ha hecho. Y hay que tener en cuenta que para los japoneses el tema del honor es mucho más importante o mucho más relevante de un punto de vista social, ¿no? De lo que puede ser aquí en Occidente, ¿no? El tema del honor. Y el tema de la vergüenza. El Sí, tema de sí, la sí. vergüenza es extraordinariamente importante. Sí, 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 así es. Y es verdad que está negociando en estos momentos, parece que incluso habría conseguido el visto bueno de Irán para que los buques con hidrocarburos que haya comprado Japón puedan cruzar ese estrecho de Hormuz. Recordemos que Japón es el país más afectado, es el que tiene más dependencia de ese estrecho, cerca entre el 60 y el 70% de las compras de hidrocarburos que hace Japón pasan por ese estrecho de Hormuz. Ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que, bueno, pues el petróleo que salga por ese estrecho, incluso aunque sea vendido por Irán, pueda llegar a las costas japonesas. Eso es lo que nadie está diciendo y es la clave de que finalmente el Tesoro norteamericano haya levantado esas sanciones al petróleo iraní, no tanto por una cuestión de precios, sino por una cuestión geopolítica. Necesita Japón recibir ese crudo sí o sí, aunque luego haya otros que se puedan estar beneficiando. Tiene cierto sentido que, bueno, que llegues a algún tipo de pacto, insisto, y también al ser el primer acreedor de Estados Unidos, pues no sé, podrías tener un poco más de planta, ¿no? Un poco más de vergüenza y determinar, bueno, pues que hay determinadas imágenes que son absolutamente impresentables, ¿no? Es verdad que el Tesoro de Estados Unidos tiene a Takaichi atada, porque Japón, con los números en la mesa, lo que tendría que hacer también es vender deuda a Estados Unidos y no la está vendiendo porque Takaichi le ha dicho a Scott Bessent, te quiero. Y Scott Bessent le ha dicho a Takaichi, te quiero. Aunque ya sabemos que una relación no pueden mantener porque Scott Bessent las mujeres no le gustan. Las mujeres no le gustan. Él tiene pareja hombre. Yo no sé si tiene la misma que cuando intentó con bastante éxito junto a George Soros doblarle el pulso al Banco de Inglaterra, cuando el secretario del Tesoro No lo norteamericano... creo, no lo creo, no No, lo no. creo, no. Parece ser, está hablando en los últimos días con algunas personas que estuvieron en Londres en aquella época, como se podrá imaginar, don César, ya están un poco mayorcitas, y me decían que aquello era Sodoma y Gomorra, ¿eh? Sí, Aquello sí, era, madre mía, parece que no se acostaban con los mismos, vamos, ni por recomendación del médico, don César, ¿eh? Madre sí. mía, al final, ¿eh? Bueno, estaban allí, recordarían los tiempos del grupo de Keynes y compañía, ¿no? Cuando se reunían allí en Bloomsbury, el grupo de Bloomsbury se llamaban, ¿no? Que llegaba un momento en Efectivamente, el que tenían que encender efectivamente, la sí. luz porque ya no sabía dónde había metido cada uno lo suyo, ¿no? Bueno, pues Sí. eso era un poco lo que sucedía en aquella época. Bueno, entonces Takaichi, ¿qué dice? Takaichi dice, mira, tú a mí no me metes en follones. Tú a mí me salvas la economía y me das una línea de crédito y una línea de liquidez. Garantizas que mis hidrocarburos puedan llegar, me los venda quien me los venda. Y yo a cambio no vendo tu deuda de Estados Unidos. Bien. Y a cambio también sacrifico mi propia economía, porque Japón, insisto, con los números en la mano tendría que estar vendiendo deuda a Estados Unidos para defender su yen, para defender su divisa, para defender su economía. Y lo que ha hecho Japón a lo largo de las 3 últimas décadas es entregar la cuchara. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo entregar la cuchara y que lo pueda estar contando un analista en Wall Street, en Londres o en Madrid, a ver a Takaichi haciendo el papelón. Y luego cuidado, porque se habla mucho lo de la deuda de Estados Unidos, que es de Japón, yo lo digo, es el principal acreedor, pero es el principal acreedor extranjero. El principal acreedor en realidad de la deuda de Estados Unidos es la Reserva Federal. Efectivamente, Claro. efectivamente. Claro. Y recordemos que recientemente la Reserva Federal ha cambiado su doctrina, por lo que puede incrementar de nuevo su balance a base de compra de deuda. Es decir, el Tesoro emite la deuda, la Reserva Federal crea dinero de la nada y la compra. Y luego exportan la inflación. Eso es lo que viene haciendo Estados Unidos básicamente a lo largo de las últimas décadas. Entonces, hay casi 4,3 billones de dólares, trillion dollars, de la partida de activos de la Reserva Federal que es deuda del propio Estados Unidos. Con lo cual, la Reserva Federal tiene casi el 45% del total de toda la deuda en circulación de Estados Unidos.
Esto es el liberalismo salvaje y el capitalismo y todas estas Sí, cosas sí, que nos cuentan, ¿no? Bien. efectivamente, sí, sí. Y claro, ¿cuál es la historia aquí? Que esa deuda que tiene el Banco Central, siempre nos dicen, no, esto lo vamos a poner en el mercado en algún momento, y siempre viene otra crisis y no lo ponen en el mercado. Pero cuidado porque vienen subidas de tipos de interés, insisto. Es que el shock de oferta por el bloqueo de Hormuz, si se suben los tipos de interés, a costa de detener la espiral inflacionista, va a provocar una crisis de caballo. Una crisis de caballo montada al lomo de la burbuja de liquidez que se pincha. Burbuja de liquidez que se pinchó en 2008, que no se pinchó en la pandemia. Y ojo, porque en Europa está la cosa incluso más difícil, ¿eh? El escenario de pesadilla que plantea el Banco Central es eso, ¿eh? Una película de terror. Una película de terror. Estábamos grabando nosotros aquí el jueves el Despegamos, al mismo tiempo que estaba dando su rueda de prensa Christine Lagarde. Luego ya el viernes, como tuvimos la versión bueno, pues corta de ese Despegamos con la presentación del reseteo, ya no lo comentamos, pero el Banco Central Europeo no solo ha mantenido los tipos de interés, que esto era más o menos lo predecible, sino que apunta a subidas, pero apunta a subidas a partir de abril. Y no va a haber bajada de tipos de interés, en todo caso habrá subida. Es que el escenario, plantean varios escenarios, ¿no? Y uno de ellos, aunque no es el principal, el que manejan los alquimistas de la eurozona, insisto, es una peli de terror. Estaríamos hablando barril de petróleo a $150 e inflación en el 5% el año que viene. ¿Qué va a pasar con las hipotecas? Buf, buf, mejor no pensarlo. Claro, dice, Mejor oiga, es no que, claro, pensarlo. oiga, es que hay que detener la espiral inflacionista, los denominados efectos de segunda ronda. Dice, bueno, vamos a ver, pare usted un momento el carro. Efectos de segunda ronda, hombre, si hay una inflación de activos, luego hay una inflación de salarios, si esos salarios se pueden subir en función de ese aumento de activos. Aquí lo que tenemos no es subida de salarios, aquí lo que tenemos es un shock de oferta sobre una crisis monetaria. González Páramo, el miembro español del Consejo del Banco Central Europeo durante mucho tiempo, que es profesor universitario, que sonó en varias ocasiones incluso para suceder a Carlos Torres en BBVA. Estaba esta mañana en un programa en el cual yo participaba y le preguntaban, y él decía que con independencia de lo que pase en los próximos días, ultimátums de Trump, etcétera, etcétera, la recesión es inevitable. O sea, la recesión es inevitable. Ahora, ¿será una crisis en V, en W o en L? L como la que se han fumado algunos, que dicen que no va a haber ninguna crisis. Por si No va a alguien haber no lo sabe, ninguna crisis. sí. Algunos creen eso, de Sí, verdad. por eso digo que se han fumado una L, que es como cuando algunos fuman, pues cogen dos papeles muy grandes y los ponen en forma de L para que sea más grande lo que se están fumando, ¿no? Bueno, pues eso es lo que Sí, están haciendo algunos en estos eso debe momentos. ser. Sí. Porque si hay subida de tipos de interés, todos los grandes bancos de inversión están apuntando en esa línea. Uno de los denominados halcones del Banco Central Europeo lo decía hace unos cuantos días, el señor Nagel, el presidente del Bundesbank. Dice, tal como están las cosas, es posible que las perspectivas de inflación a medio plazo empeoren y, sobre todo, que las expectativas inflacionarias aumenten de forma sostenida. Esto el lenguaje del Banco Central lo que dice es, van a subir los precios, de hecho están subiendo ya, más de lo que lo hacían antes, por este shock de oferta, ¿de acuerdo? Problema sobre problema, pero las expectativas inflacionarias es lo que se espera que vaya a ser una tendencia de la inflación con independencia de las cuestiones coyunturales, es decir, sería una inflación estructural, y esa ha venido para quedarse, pero es que lo venimos contando esto muchos años ya, y no es por Irán, no es por Irán. Y si se produce un problema de demanda posterior, porque hay una crisis, pues entonces veremos cómo esos precios se desinflan. Y entonces sí que vendrá la baja de tipo de interés. Y entonces nos dirán, es que claro, la banca central pinchó la economía subiendo tipos de interés. Bueno, al final es susto o muerte. ¿Qué queremos? ¿Queremos pérdida de poder adquisitivo o queremos Sí, una recesión? sí, sí, Alguno sí. dirá, hombre, lo ideal es que tuviéramos una economía sana, ¿no? Demasiado tarde, señores. Demasiado tarde. Si tú desanclas la moneda de cualquier tipo de dinero o mercancía, patrón oro, y luego ligas ese dinero o mercancía a la divisa de un país para beneficiarle políticamente y estructuralmente, patrón dólar oro, y luego te cargas todo ese sistema para imponer un sistema, otro modelo en el cual tú eres la primera economía del mundo, no ya porque des productos y porque tengas grandes empresas y porque compitas en el mercado, sino porque amenazas a la gente con bombardearle sus instalaciones energéticas, pues lo siento mucho, pero hemos perdido. Lo siento mucho, pero hemos perdido.
Y no será porque algunos no venimos pegando voces desde hace años diciendo cuidado, cuidado, cuidado con el sistema. Y por eso China se posiciona. Decía Financial Times hace unas horas que Xi Jinping puede aprovechar esta crisis para ir posicionando al yuan como un activo de reserva. Bueno, pues sí, lo está haciendo. Lo está haciendo. Naturalmente, Claro, naturalmente. claro. Pero yo sigo teniendo dudas. Es decir, ¿qué va a pasar en el futuro de Oriente Medio? ¿Cuál va a ser? Si los países del Golfo rompen la alianza con el petrodólar, ¿qué va a ocurrir con el dólar? Es que lo que no ha conseguido la política arancelaria, lo que no ha conseguido la expropiación de los activos del Banco Central ruso, Trump lo puede conseguir en un mes y medio. Es pavoroso. Es que realmente es pavoroso. Es pavoroso. Realmente es pavoroso. Y luego, claro, Pero además es que da la sensación, y esto yo creo que es lo que crea más inseguridad, da la sensación de un elefante que entra en una cacharrería, sí, porque sí, hasta sí. ahora la sensación que había es que era la política del macho man, ¿no? Entonces, bueno, este ha llegado en plan macho man y dice, ala, que voy a acabar yo aquí con los ayatolas. Pero de pronto es que te das cuenta de que no hay plan, de que no hay una idea clara de cómo se entra ni de cómo se sale, de lo que se quiere exactamente. Y entonces aquí lo que da la sensación es el elefante que entra en la cacharrería, pues vaya usted a saber por qué, y claro, esto tiene unas consecuencias verdaderamente pavorosas. Sí, sí, y luego esa sensación de cambio de criterio permanente, que no es una sensación, que es una realidad. Es que, fíjese, el viernes pasado, 2:30, voy a hablar siempre de hora del este de Estados Unidos, ¿de acuerdo? 2:30, viernes pasado, CBS dice que Trump estaba considerando enviar tropas terrestres a Irán. Lo daban ya más o menos por hecho. Es un proyecto que llevamos también mucho tiempo contando que estaba sobre la mesa, y con esto, pues de alguna manera, se descontaba la decisión de una Casa Blanca que actuaría por orden de Netanyahu, porque Netanyahu es el que está hablando abiertamente de enviar estas tropas terrestres. Esto era a No las dos y cabe media. duda, no cabe Bien, duda. a las 3:43, es decir, una hora y cuarto, dice Trump, no quiero un alto el fuego con Irán. Y empieza a plantearse esa idea del ultimátum que luego el sábado hizo patente. En aquel momento, el S&P 500, la bolsa de Estados Unidos, alcanzaba un nuevo mínimo del año. 90 minutos después, a las 5:15, Trump dice que Estados Unidos está considerando poner fin a la guerra con Irán. Es decir, justo lo contrario. A las 3:43, a las 5:43, media hora, ya había conseguido manipular parcialmente el mercado y ya estaba otra vez la bolsa subiendo. Al final cierra la bolsa repuntando desde su mínimo. El sábado dice Trump que le da un ultimátum y que va a empezar a bombardear instalaciones civiles, que iba a destruir las centrales eléctricas de Irán. Y el sábado por la tarde, Axios dice que Trump está planeando conversaciones de paz. Pero vamos a ver, señores. O sea, si la idea es que nadie tenga ningún conocimiento de lo que está pasando y que pierda el poco espíritu crítico que tiene, entonces lo están haciendo ustedes muy bien. Entonces, lo aplaudo. Enhorabuena. Enhorabuena. Nosotros que además tenemos que estructurar la información para presentársela a ustedes, llega un momento, yo normalmente empiezo a trabajar muy temprano, a don César le pasa lo mismo, y Sí, a mí me obligan a progresivamente ir empezando a preparar el guión más tarde, porque es que lo que preparo 3 horas, a las 3 horas ya no vale, porque todo ha cambiado, porque todo era mentira. sí. Entonces, claro, ¿con qué declaración de Trump me quedo yo de todo este ramillete? Yo estaba planteando, a ver cómo se lo cuento a nuestros amigos el lunes. Bueno, pues después de ya preparar un poco el guión, preparar lo que les quería contar a todos ustedes, pues justo conecto con Don César Vidal y dice Trump que, que le da 5 días de plazo más a Irán para, Para para que se que, lo pero no se sabe muy piensen. bien para qué, claro. Vamos a ver. Y luego el tema de Hormuz. Vamos a ver, se pasa a asegurar que el estrecho de Hormuz sería desbloqueado por la fuerza, Estados Unidos, incluso el secretario de Energía de Estados Unidos dijo, ya lo hemos hecho, mentira. Luego de eso se pasa a pedir ayuda a la comunidad internacional, con China como principal rescatador. Y ante la negativa de todos, porque dice China, dice, mira, yo puedo hablar con los iraníes, pero yo no voy a pegar un tiro ahí. Los países europeos dicen, nosotros ni vamos. Bueno, los franceses que ni vengan, porque si mandan un buque, el Charles de Gaulle, encima el Charles de Gaulle, y resulta que todo el mundo en el planeta sabía por dónde iba transcurriendo porque se puso uno a hacer jogging, a correr con el GPS puesto, y ahora todo el mundo sabía quién estaba corriendo en aquel barco, subiéndolo al cloud de la tecnológica de turno. Una broma tremenda. Bueno, y entonces ya dice Trump, dice, bueno, pues ya el estrecho de Hormuz a mí me da igual. A mí ya no me interesa el estrecho de Hormuz. Nosotros no lo usamos. Llegó a decir.
Se queda Y, tan pancho, vamos. y luego, justo después, amenaza a Irán con bombardear instalaciones energéticas que dan suministro a los civiles del país, lo cual es un crimen de guerra si no abren el estrecho de Hormuz. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Y luego el tema de la oferta. A ver, el tema de la oferta de Estados Unidos. Todo esto viene de un reportaje que publica la agencia, la web Axios. Y entonces dice, bueno, hay unas negociaciones en marcha, estaría Estados Unidos dispuesto bueno, pues, a realizar una oferta a Irán. Esto es lo que nos contaba Axios. Y a partir de ahí, bueno, pues, ¿qué consistiría la oferta? Pues básicamente en las mismas condiciones que ya había firmado Irán antes. Sería pues poner fin a su programa de enriquecimiento de uranio y reducir su capacidad militar. Ahora ya incluyen los misiles balísticos, porque se han dado cuenta de que el problema no es el uranio, ¿no? Ni las bombas nucleares, ¿no? La capacidad que tiene Irán para utilizar sus sistemas de defensa y de ataque. Dice, oiga, ¿y entonces estos qué quieren? O sea, Irán está aguantando como jabatos, llevan más de 3 semanas de guerra. No está nada claro que Irán quiera acabar esto, porque Israel no quiere, Estados Unidos desde luego que quiere y mucho, aunque no lo haga, pero Irán puede seguir meses, semanas, meses con toda esta estrategia sin ningún problema. Y entonces, ¿qué le dicen? No, no, la condición para firmar la paz es que destruyas toda tu capacidad militar. ¿Para qué? Para que mañana me vuelvas a atacar otra vez. Para que me vuelvas a engañar. Para que yo te diga que sí y luego tú, pues no sé, mates a toda la cúpula del gobierno de mi país cuando va a firmar el acuerdo, porque eso era lo que iba a hacer la cúpula iraní. Sí, sí, sí. Cuando se reúnen los 48 no se reúnen para ver la última película de Torrente. No. Torrente presidente. No. Ni para tener allí un ágape, ni para, no sé, determinar algún tipo de doctrina nueva en el marco del chiismo. No, se reunieron porque habían llegado a un acuerdo con Steve Witkoff y con Jared Kushner, Sí, que son los sí, mismos que nos dice Axios que están negociando ahora. Pues oiga, yo soy un negociador iraní, entra Jared Kushner en la misma habitación y como y poco, y me si soy voy. muy educado, me voy. Sí. Y más cuando la absoluta convicción de todos los que estuvieron en las negociaciones es que los dos, tanto Witkoff como Kastner, son agentes de Israel. O sea, pero así de claro. Sí, 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 es que esto es más que evidente. Entonces, claro, por eso todas las declaraciones de los líderes iraníes en estos momentos es rechazar que existan las negociaciones y que se niegan la mayor. Bueno, yo no voy a entrar en ese juego, están diciendo. El presidente iraní, Pezeshkian, ha publicado un mensaje en las redes sociales también diciendo que, oiga, aquí nosotros hemos hablado con quien teníamos que hablar. Hemos hablado con la Unión Europea, hemos hablado con Rusia, hemos hablado con China. Y aquí la única forma de poner fin a esta guerra, dice el iraní, iniciada por el régimen sionista de Estados Unidos, que es verdad, es reconociendo los derechos legítimos de Irán, el pago de reparaciones y garantías internacionales firmes contra futuras agresiones. Es decir, si Israel ya se negaba a firmar o se negaba a respaldar el acuerdo que Estados Unidos le ofreció a los iraníes, imagínense este, es decir, ¿quién le va a pagar a Irán lo destruido? ¿Quién le va a dar Sí, garantía internacional? Es que, sí. claro, hablar de garantías internacionales, eso sería si existiera un contexto internacional en el cual hay un derecho o hay un mínimo respeto a una serie de elementos, pero ahora el tema es el uso de la fuerza puro y duro y ya está, y porque no hay nadie delante que responda. Porque claro, atacar a Irán, fíjense cómo le está saliendo. Imagínense el mensaje que se manda al resto del mundo cuando se dice, no, y atacaremos a China en el futuro. ¿Están ustedes seguros de que Estados Unidos tiene capacidad para atacar a China en el futuro? Si no puede con los iraníes, con un país que estaba aislado, al que le había dado la espalda el Kremlin, en esa reconfiguración de Oriente Medio. Es decir, si había un país fastidiado tras años de sanciones, el ataque económico, el ataque social con ese Maidán persa, que ahora los medios de comunicación norteamericanos dicen que también lo habían organizado los israelíes. Bueno, pues entonces al final no estábamos tan locos nosotros, ¿no? No, que va, no, no, pero Ah, era de sentido común, ¿eh? Era de sentido al común, ¿para qué final no nos eran vamos a 20.000 engañar? muertos, eran 3.000 y en buena medida generado por disturbios sociales y por caos social por agentes del Mossad en Irán. Y Sí. luego usted ha mencionado una de las claves, pero que ya no es solo para el tema de Irán, sino para todo el resto de vías diplomáticas del futuro. Yo, uno de los mensajes que extraigo de todo lo que está pasando en el plano internacional y sobre todo con estas guerras y lo que ha sucedido también con la historia de Ucrania y tal,
es que la vía diplomática han terminado matándola en sí, porque no se puede utilizar. Totalmente. No se puede utilizar. Totalmente, porque además, vamos a ver, la han matado primero porque no la utilizan, es decir, han decidido que la vía diplomática no les interesaba en absoluto utilizarla y han dejado de utilizarla. Pero luego porque no hay mediadores. Es decir, si tú al final no te puedes fiar del Claro. tipo que tienes enfrente, ¿cómo en un momento determinado estableces unos canales de comunicación con esa gente? No puedes establecerlos porque a Rusia la has querido convertir en un apestado Claro, internacional. claro, claro. Entonces, Rusia no va a intervenir, aparte de cómo lo vendes ahora, como No está puedes. pasando en Europa con el Ujú. petróleo ruso. A China le tienes declarada la guerra a muerte, con lo cual China tampoco va a intervenir. Es más, China está encantada de que tú cometas un error tras otro y que quede manifiesto que eres un patán y un personaje que no respeta en absoluto el derecho internacional. Entonces, claro, el daño que esto Y hace a la escogieron a los diplomacia, países del Golfo. Entonces dijeron, bueno, totalmente, la opción es los países del Golfo, que se reúnen los países del Golfo. Ahora tampoco. Entonces, ¿dónde te reúnes? ¿Con quién te exactamente. reúnes? Exactamente. Entonces, claro, tú has creado un mundo invivible, en el que, por otro lado, no puedes apelar ni lejanamente, pero Claro. vamos, ni lejanamente puedes apelar al derecho internacional. Pero ¿a qué derecho internacional vas a apelar si se da la circunstancia de que el derecho internacional te lo has cargado? O sea, es que el daño que ha hecho esta política es absolutamente increíble. Claro, si piensas como Netanyahu, que al final Gengis Khan es más importante que Jesús, pues desde luego, efectivamente, estás en la barbarie, en el salvajismo y todo lo demás. Pero aquí no nos engañemos. O sea, el daño que esto ha hecho a la situación mundial en términos generales es indecible. O sea, Todo. hemos vuelto a la ley de la selva gracias a Ujú. un señor que se llama Netanyahu, que no pierde ocasión de presentarse como la luz contra las tinieblas, y a un señor que se llama Trump, que resulta que ha ido profundizando a peor todos los desquiciamientos que llevó a cabo Joe Biden. Sí, Y sí. esa es la triste Porque realidad. todos los negociadores que ya cuando se llega al acuerdo entre Ucrania y Rusia, a las pocas semanas de haberse iniciado la operación rusa o la invasión, como quieran denominarlo, en la República del Donbass, se llega a un acuerdo de paz y en ese caso uno de los mediadores fue Naftali Bennett, que hoy en día pues está llamando también a la guerra total porque bueno, pues, cada uno es lo que es, ¿no? Pero este hombre decía, oiga, es que hemos llegado a un acuerdo. Boris Johnson le dijo que no a Zelensky, se rompe ese acuerdo. Se firma otro paquete de acuerdos en Turquía, exactamente lo mismo, se incumplen de forma sistemática. Ahora, la negociación entre Irán y Estados Unidos, sale el de Oman y dice, oiga, que ustedes a mí me habían nombrado mediador y yo les estaba diciendo a ustedes que habíamos llegado todos a un acuerdo, ¿por qué ustedes atacan? Sale uno de los principales asesores de seguridad nacional británico a decir, lleva razón el señor de Oman, ya habían llegado a un acuerdo. Bueno, pues entonces que la intención es que no se pueda negociar, que no se pueda negociar. Y si no se puede negociar, entonces que es el que la tiene más larga. Sí, Claro. Pero esto es consecuencia de un proceso. Es decir, cuando Estados Unidos promete que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este del continente europeo, cuando firman unos acuerdos de Minsk con la idea de no cumplirlos, como admitió Angela Merkel y tantos otros políticos que participaron en este engaño, entonces, claro, llega un momento, si tú no puedes confiar en la palabra del gobierno del país con el que negocias, entonces la vía diplomática no es factible, ni siquiera está como opción sobre la mesa. En- exactamente. claro. Pero esto te lo has ganado a Sí, pulso. sí, sí, sí. O sea, esto, no nos vamos a engañar, esto te lo has ganado a pulso. Tú has creado un mundo invivible porque pensabas que en ese mundo invivible puedes aplicar la ley de la selva y como eres el más fuerte, te vas a imponer. Y efectivamente eres el más fuerte, pero el hecho de que seas el más fuerte no quiere decir que puedas reducir a los 40 Claro, niños que hay claro. en el patio tú solo. Claro, no eres omnipotente, es que no lo eres. No Y lo eres, esta es la historia. aunque te lo hayas creído durante muchos años porque muchos te trataban como si lo fueras. Que ahí también hay otro componente desde un punto de vista psicológico de la propia administración norteamericana. Pero vamos, con el palo de Irak, con el palo de Afganistán, ya te tenías que haber dado cuenta de dónde ibas, ¿no? Bueno, incluso te lo tendrías que haber dado cuenta de ello con Sí, el palo de Vietnam, con pero eso es Vietnam. algo que no quieres recordar. Entre otras cosas porque han manipulado la historia para que el palo de Vietnam sea otra cosa, ¿no? Claro, esa es otra de las grandes cuestiones, efectivamente, ¿no? Luego el tema de, hablando de Vietnam, hablando de Irak y de Afganistán, el tema de la operación terrestre.
eh, era de Hill, creo, donde leía unas declaraciones de Netanyahu. Netanyahu ha aparecido públicamente después de todas las polémicas sobre Sí. los vídeos de la inteligencia artificial y ha grabado ahí una serie de declaraciones con la bandera de Israel detrás y pues, ha comentado muchas cosas. Y dentro de ello, pues hace referencia al tema de la operación terrestre y de Hill, pues decía que el propio Netanyahu sigue presionando a Trump para que dé luz verde a esa operación terrestre. Vamos a ver, hay que entender que el gobierno de Netanyahu lo que quiere es que reine el caos. Hay que entenderlo así. Es decir, el gobierno de Netanyahu quiere que reine el caos para muchos objetivos, entre ellos para redefinir Oriente Medio. Para Bueno, es restar. que es la aplicación del viejo principio imperial romano de divide et impera, es decir, cómo acabas superponiendo una estructura imperial Claro. sobre un mundo que no es así, dividiendo, creando el caos, aplastando. Esto es viejísimo. Es Bueno, viejísimo. pues es en lo que están. Es lo que están y además, bueno, pues es una región que tradicionalmente pues, se ha configurado, las fronteras de Oriente Medio se han configurado tal como están hoy en día gracias a ese tipo de políticas, Sí, fundamentalmente, ¿no? sí. Gran juego, tal, terrorismo yihadista de corte suní, peleas sunita-chiitas, la configuración de una teocracia en Arabia Saudí y otra en Irán como grandes tótems con Israel continuamente amenazando y estos países respondiendo a las amenazas, la alianza entre Arabia Saudí e Israel contra Irán, todo esto ha sido bien. ¿Cuál es la idea? La idea es, no, yo como necesito la guerra permanente, yo necesito que haya caos, para luego justificar imponer un determinado orden y superponer, como dice usted, mi proyecto imperial del gran Israel, etcétera, etcétera. Voy restando importancia geopolítica a los países del Golfo y me presento como una especie de sustituto también en materia de proveedor energético, porque ha hecho unas declaraciones Netanyahu citando la posibilidad de que Israel sea una gran potencia energética y algunos parece que se ha dado cuenta hoy de esto. Vamos a ver, este proceso es muy viejo y en los últimos tiempos ha sido potenciado en el marco de la guerra de Gaza, el día después de que contestara Israel a la matanza de Hamas diciendo Netanyahu que este era su 11S. Digo, claro, es su 11S porque él ahora va a iniciar su guerra contra el terror, que es una guerra con componente energético, con componente geopolítico. Y lo que quiere es recuperar el viejo sueño de Ben Gurión y su canal y el proyecto que fue concebido a finales de la década de los 60 del pasado siglo, con esa idea de crear rutas alternativas al canal de Suez, principal ruta marítima que conecta Europa y Asia, redefiniendo el papel del estrecho de Hormuz, redefiniendo el papel del estrecho de Bab al-Mandab y el Mar Rojo, con un puzzle que se completa con la anexión de Cisjordania, con una Nakba en tiempo real que es peor que la primera. Una Nakba es Sí. una limpieza étnica, para que la gente nos entienda, ¿no? Hacia Egipto, hacia Jordania, lean a Ilan Papé, si quieren saber sobre la Nakba israelita. Que significa no solo la desaparición de los palestinos, sino también la ocupación del Líbano, que en estos momentos el ejército israelí está realizando, y luego crear una estructura de oleoductos y gasoductos, ahora estoy citando expresamente a Netanyahu, que vayan hacia el oeste a través de la península arábiga hasta Israel, hasta nuestros puertos del Mediterráneo, dice Netanyahu, y así habremos acabado con los puntos de estrangulamiento para siempre. Claro, porque el único punto de estrangulamiento vas a ser tú. Benjamín. Vas a ser tú. Y dice, oiga, ¿y de dónde van a sacar la energía? Y dice, pues se la robarán a los países que estén ahí, igual que se la han robado a los palestinos. Naturalmente. Si Israel, el Estado de Israel no tiene nada que no haya robado. Es que esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Porque ¿cuál es la situación y ha sido la situación de Israel? Pues prácticamente desde que empezó la guerra contra el terror mal llamada en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la situación económica de Israel? Es una situación muy complicada que se ha mantenido gracias a la guerra. Con la necesidad además de tener que quitarle recursos a tus vecinos. Es decir, lo de los altos del Golán no es una tontería y ya está. No, necesitas recursos. Y el agua en las costas de Gaza, pues se tiene en su subsuelo, pues tiene mucho gas, que es muy interesante, y ahí es donde han realizado determinados descubrimientos en los últimos tiempos, que además les ponen nombres bíblicos, esas plataformas petrolíferas. Y mientras matan a Amalek ya, pues podemos ser usted y yo perfectamente, Amalek ya. Porque todo el que se oponga o el que lo denuncie es Amalek. Podríamos ser perfectamente Amalek, sí. Pues ya está, nosotros también somos Amalek. Y mientras la Agencia Internacional de la Energía, que acaba de decir el director de la misma, el director ejecutivo,
que la situación es tan grave que supera con creces las crisis energéticas de la década de los 70. Sí, sí, eso es difícil de negar, ¿eh? Dice, Birol ha intervenido en el Club Nacional de Prensa de Australia y dice, la actual crisis equivale a 2 crisis del petróleo y un colapso del gas juntos. Es decir, tendríamos la crisis del 73 y del 79 a la vez, junto con una crisis del gas, que ya no es un problema de embargo, porque en aquel momento, que hubiera guerra de Yom Kippur, etcétera, etcétera, pero lo que hubo es un embargo. Es decir, un embargo diciendo, no os vendemos petróleo, ¿no? Vosotros habéis apoyado al régimen tal de Israel, entonces los países musulmanes, bueno, los países sunitas, también Irán, no vendemos petróleo. La revolución de los ayatolás fue en el 79, ¿no? La revolución, con lo cual, bueno, pues Sí. Irán también deja de estar bajo la tutela de Estados Unidos y se produce un embargo adicional. La crisis del 73 es la del Yom Kippur, la del 79 la revolución islámica. Bien. Y en este contexto, bueno, pues, ¿tú qué haces? No destruyes nada, lo que haces es dejar de vender. Y eso implica un incremento de precio. Aquí se están destruyendo las plataformas. Entonces le preguntan al director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, que yo creo que ha rajado más de la cuenta, porque como estaba en un club nacional de prensa, pues ha tenido muchas preguntas. Dice, ningún país va a ser inmune. Ningún país va a ser inmune. Agencia Internacional de la Energía. Bueno, pues lo venimos diciendo desde hace unos cuantos días ya. Estamos hablando, miren, al menos 40 infraestructuras clave, al menos 40, han sido dañadas grave o muy gravemente en 9 países. Ya no se trata de que se reabra o no el estrecho de Hormuz, es que esto está destruido. Por eso está subiendo el precio del petróleo. Por cierto, el precio del petróleo en los mercados internacionales se fija en 100, 120, está en ese entorno los últimos días. En el precio al contado se está pagando hasta $180 el barril. Por eso, Estados Unidos dice, pues nosotros levantamos las sanciones al petróleo iraní, que es lo que decía Scott Bessent. No es que solo vayamos a dejar los barcos, es que ya les permitimos vender. Bueno, ¿y ustedes quiénes son para permitir o no vender? No, es que nosotros sancionamos a Irán de tal manera que si vende petróleo Irán, lo tiene que vender y luego tiene que poner el dinero en una cuenta que yo luego puedo bloquear en cualquier momento. Vamos a ver, señores, vamos a ver. Eso de que hay 140 millones de barriles de petróleo iraní en el mar que no pueden encontrar comprador, que no pueden salir de Hormuz, o que están en el mercado negro y que por lo tanto tienen dificultades para poder acabar, ¿no?, en las manos de sus clientes, de sus compradores, y que por lo tanto, liberando a estos millones de barriles de petróleo de las sanciones, vamos a conseguir que el precio baje. Esto es una gran mentira. ¿Por qué? Porque estos 140 millones de barriles no están varados en el mar, van camino de su No, cliente. claro. Vamos a ver, hay en estos momentos unos 100 millones de barriles de petróleo iraní camino a China. Unos 100. De estos 140 que dice Scott Bessent, el Tesoro de Estados Unidos, 100 van camino a China. Y luego hay unos 40 millones que están en almacenamiento flotante. O sea, no están varados. Están en almacenamiento flotante. Entonces, claro, le han preguntado a Irán, dice, oiga, ¿y ustedes qué opinan de que ahora tengan luz verde para poder vender el petróleo que les sobra? Y dice el ministro de petróleo iraní, dice, no, si nosotros no tenemos petróleo crudo en el mar, ni tenemos excedentes que ofrecer en otros mercados internacionales, nosotros estamos vendiendo a nuestros clientes. O sea, nosotros no tenemos excedentes. Hay que decir que una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que permite la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes que ya se encuentran en buques cisterna, nos dice el Departamento de Estado que esto es, bueno, pues para generar también un movimiento de confianza. No, esto es para intentar ejercer un control psicológico sobre el supuesto mercado. Por eso no se ha movido el barril. Porque este petróleo ya se vendía. Y porque Biden y el Tesoro de Biden hacía la vista gorda, porque Janet Yellen hacía la vista gorda. ¿Por qué? Porque si Irán no vende petróleo, que es uno de los mayores vendedores de petróleo del mundo, el barril se va a las nubes. Por eso, aunque el petróleo iraní lleve muchos años sujeto a sanciones, ahora se le quitan. Bien. Entonces, esa flota oscura, vamos a llamarla como también se denominaba la flota oscura de Rusia, ¿verdad?, que lleva años transportando petróleo iraní a Asia, principalmente a China, de repente es legal. ¿Y esto qué hace? Pues que China compre ese petróleo ahora con descuento, porque antes lo estaba comprando más caro. Claro.
Entonces ese petróleo ya está en el mercado. Desde un punto de vista global, no importa quién lo compre ni bajo qué esquema. Si vaya a ser a través de una flota oscura o una venta legítima en el mercado abierto. El barril se vende en cualquier lugar por cualquier motivo y se suma al suministro. No estaban fuera del suministro y ahora Scott Bessent, por arte de magia, como si fuera el Juan Tamariz del mercado petrolero, se lo saca de la chistera y dice, pues ya tienen ustedes ahí 140 millones. No, estos barriles son chinos, los han comprado y los han pagado. ¿Qué es lo que hace Bessent? Y lo que no dice, permitir que ese petróleo iraní no solo vaya a China, sino que vaya a Japón y a Corea del Sur, que están con el agua al cuello. Entonces lo que le está diciendo Bessent a Irán es, por favor, ¿puedes venderle petróleo a nuestros aliados en Asia? ¿Y esto qué provoca? Que suba el precio del petróleo iraní, porque ahora tienen más postores. Entonces China lo va a pagar más barato y el resto del mundo lo va a pagar más caro. Y Japón lo comprará porque no le queda otra. Hay rumores sin confirmar, por eso no lo he dicho antes, de que Japón estaría pagando un sobrecoste a Irán, al gobierno iraní, por cada buque que sale del estrecho Hormuz con hidrocarburos destino Japón. Japón lo niega, Irán dice que sí les han pagado, no hay ninguna confirmación, pues nosotros se lo dejamos aquí, esa información, para que ustedes la analicen como consideren oportuno, ¿no? Y vamos con España, porque lo de Sánchez es tremendo, ¿no? Porque Sánchez vuelve a demostrar la capacidad que tiene. Decíamos la semana pasada. El gobierno anuncia un plan de medidas para proteger a los españoles, a la economía española, a los hogares, a las pequeñas empresas del impacto económico de la guerra de Irán, ¿no? Y decíamos, ¿y por qué no presentan el plan? Llega el martes, Consejo de Ministros, no presentan el plan. Sale Carlos Cuerpo sin su corbata diciendo, sí, lo tenemos ya prácticamente finiquitado, pero bueno, el viernes igual ya lo tenemos listo y lo aprobamos el viernes. Mucha gente no sabe por qué han tardado tanto. Pues miren, es muy sencillo. Las medidas eran muy claras y muy escuetas. Era rebajar el coste fiscal de los carburantes y otorgar algún tipo de ayuda al campo, a los transportes, etcétera, etcétera. Básicamente lo mismo que se hizo cuando en 2022 se produjo la crisis energética derivada de la voladura de Nord Stream y las sanciones a Rusia. Y entonces, ¿por qué tardó tanto el gobierno en sacarlo adelante? Porque ha metido un montón de cosas que no tienen nada que ver con la guerra. Sí, exactamente. Absolutamente nada. De hecho, ha usado el paquete de ayudas por la guerra para asegurarse el control económico de toda la legislatura sin volver a presentar presupuestos generales del Estado. Y mantener una seguridad social en números rojos mediante las emisiones masivas de deuda. Y seguir comprando voluntades políticas. Y Sánchez vuelve a demostrar no solo que es capaz de anticiparse, sino sobre todo de aprovechar en su propio beneficio todo acontecimiento internacional relevante. El no a la guerra no era algo que se sacara de la manga. Lo hemos visto, todos los gobiernos europeos están en esa línea. Sí. Todos, en mayor o menor medida. Es verdad que Sánchez ha ido a la confrontación pública, bien. Que ha asustado a los gigantes del IBEX, también, provocando incluso que el mismísimo amo de BlackRock haya tenido que venir a nuestro país a intentar tranquilizar a los señores del dinero, lo contábamos también la semana pasada. Bien. Pero con independencia de los efectos reales que esto pueda tener para los exportadores españoles a tierras norteamericanas, que está por ver también, si llega la sangre al río, ahora Sánchez lo que hace es aprovechar ese paquete de ayudas económicas aprobado en Consejo de Ministros extraordinario, como digo, para asegurarse la legislatura. E incluye en el decreto un mecanismo para aumentar la capacidad de usar gasto discrecional sin control parlamentario y además introduce una medida para evitar que estallen los impagos de los créditos otorgados a las empresas durante la pandemia del COVID. Qué bien, qué bien, Claro. qué bien. ¿Se acuerda usted de don César que hace como un mes, yo creo que fue hace como un mes, prácticamente al arrancar enero, a lo mejor un poquito más de un mes, cuando le decía, este año los bancos están rechazando líneas de crédito a muchas pequeñas y medianas empresas, los que solicitaron créditos del ICO a 5 años de duración van a entrar en mora, en morosidad, se les va a cerrar muchas líneas de crédito a estos pequeños emprendedores, va a tener que hacer frente el Estado a estos impagos, porque al final es el Estado, es decir, el contribuyente el que respalda con sus impuestos todo esto y van a tener que hacer algo. Bueno, pues les ha venido el señor a ver. Dice, muy bien, guerra de Irán, perfecto. Pues introducimos esto.
y se prorroga un artificio normativo que va a permitir a muchas compañías, ya con las cuentas de 2025, es decir, sin guerra de Irán y sin nada, ya con las cuentas de 2025, evitar la activación automática de mecanismos de disolución, es decir, de cierre, aunque arrastren todavía deterioro patrimonial originado por la pandemia. Es decir, les permiten hacer ingeniería contable. Muy Y bien. mientras nosotros hablamos de la bajada del IVA, los carburantes, la electricidad, de la batalla entre PSOE y Podemos para sacar adelante esas millas de vivienda que reducirían aún más la oferta de pisos en alquiler, ¿no? Porque claro, oiga, vamos a topar el alquiler, muy bien, pues si yo quería poner mi piso en alquiler, ahora ya sí que no lo pongo ni de broma, pues nosotros nos estamos peleando con esto y no nos damos cuenta. Vamos a ver, he ido a ver concretamente qué habían modificado, ¿no?, para asegurarse esta barra libre presupuestaria o de gastos. Como los presupuestos que están en vigor son los de 2023, qué tela, ¿eh? Los de Claro, es 2023, que ¿eh? la Bien, cosa clama al cielo, sí. bien. Los presupuestos generales del 2023 entraron en vigor en diciembre del 2022 a través de la ley de presupuesto del 23 de diciembre, ¿no? Bien. Entonces, lo que hacen es coger una disposición final, en concreto la 12ª, modifica esta ley de diciembre del 22, declarando ampliables durante 2026 los créditos destinados a atender las obligaciones legales que tiene el Estado con la seguridad social. ¿Esto qué significa? Que si no modifican esta disposición normativa, la seguridad social no puede pagar las pensiones, ni las contributivas ni las no contributivas, ni Qué pueden pagar bien. las prestaciones por desempleo. O sea, ¿recuerdan todos nuestros amigos cuando se decía, cuando llegó Aznar al gobierno tuvo que pedir un crédito para pagar las Sí, pensiones? sí, Bien, sí. pues esto se hace todos los años. Y según la normativa de presupuestos del año 2023, aprobada en 2022, vuelvo a insistir, lo que hacen es prorrogar esto. ¿Por qué es esto? Para poder pagar. Para poder pagar. Es un fraude modificar un precepto de una ley de presupuestos que nace con ámbito temporal para luego, expirado además, para luego aplicarlo como prórroga. Pero bueno, esto sí que le da igual al gobierno, absolutamente, ¿no? Y luego también permite, pues, utilizar, ¿no?, pues ese mecanismo de los presupuestos del 2021 en relación con el dinero pandémico, ¿no? Con el dinero de la pandemia. ¿Para qué? Pues para coger y mandar dinero de un ministerio a otro y así poder comprar acciones de Telefónica y echar al presidente, o aumentar el gasto en defensa para darle los contratos a una compañía amiguetes tuyos que luego los pones de presidente de Indra y te enfadas con él y lo quieres echar y ya solo falta que le quiten los frenos del coche y todas estas cosas que están pasando. Y mientras tanto, antes de la guerra de Irán, porque esto, como sucedió en el tema de Ucrania, como sucedió en el COVID, hay que irse a ver lo que estaba pasando justo antes. En 2025 se ha marcado el récord histórico de firma de contratos públicos a dedo en España. El récord de toda la historia. Se multiplica por 7 la de 2024. Es que es tremendo esto, ¿eh? Son datos de Hacienda. No está mal, Se no baten está todas mal. las marcas en cantidad y número de expedientes. Del importe licitado, en contratos sin publicidad, se adjudicaron más de 23.000 millones. Casi todo lo presupuestado. Estos contratos negociados sin publicidad se caracterizan porque no pasan por un proceso de licitación pública. Es decir, no se publica. Entonces cada uno pues entrega su sobre de licitación, pero luego no se abren de forma pública. Por eso decimos que son a dedo. Dice, bueno, ¿y esto tiene sentido? Hombre, tiene sentido si estás ante una emergencia, si tienes que sacar una licitación muy rápida, si estás ante una catástrofe natural o un entorno de guerra, vale. Pero durante todo el año, multiplicando por 7 las del año anterior, porque el gobierno pensaba que Sánchez no iba a seguir y que existían posibilidades de que Sánchez no siguiera y todos han empezado a repartirse el dinero como si no hubiera un mañana. Y las comunidades autónomas también y los ayuntamientos también. ¿Y el gobierno qué hace? Dice, no, es que los contratos que tengan como fin la seguridad del Estado no tienen por qué ser de licitación pública. Y entonces metes todo lo que tenga que ver con la seguridad del Estado. Telecomunicaciones, energía, banca, todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta. ¿Mm? O sea que al final la jugada de Sánchez económica fundamentalmente es esa.
Veremos si le sale, veremos si no le sale, pero vamos, con independencia de que se convalide o no el decreto de vivienda por un lado y el de medidas anticrisis en el Congreso de los Diputados, que vamos a tener ahí también tela que cortar, al final Sánchez va consiguiendo bolas extra de forma constante y de forma continua. Y mientras, pues Vox y PP a verlos venir. Que Vox, por cierto, en los últimos días y en las últimas semanas se están destapando buena parte de sus vergüenzas económicas de nepotismo y de enchufismo que, madre mía, ahí también está ardiendo el misterio, don César, ¿eh? Está ardiendo Sí, el misterio. bastante. Al final, bueno, pues las propias peleas y cuitas entre antiguos directivos, gente que le han pegado un codazo y ha tenido que salir, y luego también, ¿no?, la presión constante de ese lobisionista intentando pues laminar a muchos que antaño se calificaban de patriotas y que hoy están pasando por ese aro sionista sin prácticamente despeinarse, pues también están mandando el mensaje de que el que se mueva no sale en la foto. Pero bueno, yo no descartaría que en algún momento esto acabe en los tribunales y que podamos ver también acusación de financiación ilegal relacionada con Vox. Yo creo que hay posibilidades. Porque indicios hay bastantes y bueno, todos los partidos han pasado por eso, en mayor o menor medida, aunque digan que Podemos no, Podemos también. Y bueno, pues veremos al final en cómo acaba todo esto. Pero bueno, guerra soterrada, navajas, guerra sucia también, cómo no, con la mirada puesta en las próximas contiendas electorales, porque hay algunos que, por independencia de lo que pasa en Irán, en el Ártico, en Oriente Medio, en Estados Unidos, en Argentina o en Bruselas, al final lo único que están mirando es si van a poder repetir puesto, o en algunos casos incluso si el puesto le va a permitir seguir siendo aforado y evitar la cárcel, ¿no? Que de esos también hay unos cuantos, don César. Sí. Lo que pasa es que eso al final tiene un trayecto que no es tan dilatado y tan largo como desearían algunos. Bueno, ya lo veremos. Hoy tenemos viaje por la historia, así que no me voy a ir muy lejos. Viaje por los cielos, ¿eh? ¿Sí? Me traigo las Hoy alas. tenemos Entonces. viaje por los cielos. Tráigase mejor el astrolabio. Ah, muy bien, estupendo. Tráigase mejor un yo astrolabio. tengo uno, lo que no le garantizo es que sepa manejarlo, ¿eh? Igual me pasa a mí. Bueno. Yo tengo también uno de hace muchos años, es más, tengo uno como precisamente el que vamos a hablar hoy, que era una versión mejorada del astrolabio y en fin, Sí, estaba... yo lo tengo ahí bien. en la estantería, lo miro mucho, pero me genera la misma sensación interna que cuando veo fotografías de la máquina antiquitera, que es que no sé por dónde cogerlo, don César. Yo tengo una Zafea, que es el astrolabio mejorado de Azarquiel, que es de lo que vamos a hablar hoy, que no se nos asuste nadie, a ver si se van a saltar la sección, no. Usted tiene la versión premium, premium. Exactamente, la versión premium, y no tengo la menor idea de cómo se utiliza. Es más, me acerco y no sé si siquiera lo cojo bien, o sea, ya con eso le digo a usted bastante. No se sabe muy bien quién lo inventó, el astrolabio, no se sabe muy bien. Parece que fue en Grecia y tal, pero... Sí. Lo que pasa es que estos los iban mejorando. Bueno, vamos a hablar de ello enseguida. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de un rato. Un abrazo, don César. Nos vemos en cesarvidal.tv. Hasta ahora. Hasta ahora.